¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de este encuentro que hemos organizado en el proyecto dentro del marco del proyecto Interred europeo, ¿no? Para los que no me conozcáis, soy Miguel Macías, responsable del proyecto europeo de Interred. Dentro del propio ayuntamiento somos dos socios, uno de ellos la Gerencia de Urbanismo y otro de ellos es el ICAS, ¿no? El Instituto de Cultura y de las Artes del Ayuntamiento de Sevilla. Comentaros brevemente nada más que lo que ha posibilitado la financiación de estas jornadas es un proyecto Interred que tenemos en cooperación con Alentejo y con la región de Algarve. En Andalucía estamos Ayuntamiento de Sevilla, como decía, Urbanismo, ICAS, y además está Andalucía Emprende y la Agencia de Instituciones Culturales también de la Junta de Andalucía, ¿no? En total somos 13 socios. Y lo que se pretende con el proyecto es la creación de una red transfronteriza de centros de emprendimiento e innovación en industrias creativas y culturales, ¿vale? Es muy largo el título, pero estamos ya, digamos, en el ecuador del proyecto, tiene de plazo hasta diciembre del 22. La sede en Andalucía del centro que estamos creando, como ya sabréis, es la Real Fábrica de Artillería. Ya ayer Isabel un poco os contó que las obras de rehabilitación y conservación del espacio están yendo a buen ritmo y lo tendremos dispuesto casi a finales del año 22, ¿vale? Solamente lleva como un retraso de un par de meses. Comentaros también que hay aquí, bueno, está aquí Rubén Barroso, está también Alex Peña, que participaron en la primera convocatoria de Banco de Proyectos de Magallanes, otra de las líneas que tenemos de trabajo. El 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de noviembre tendremos las muestras de los últimos 7 laboratorios de experimentación artística en la fábrica de artillería, en los espacios que ahora mismo están habilitados y que son de la fundición mayor y la fundición menor, ¿no? Que se entra por la calle Cofia, se entra por la parte, digamos, trasera, ¿no? Entonces os invito a que en esos 3 días de cada una de esas semanas os paséis por artillería y veáis un poco parte del espacio que no constituye el objeto del proyecto, no es el objeto de la obra, pero sí son 2 espacios que ya están consolidados y que poco a poco recientemente se adjudicó un contrato de mantenimiento y conservación de artillería. Poco a poco va a tener un uso un poco más continuado en el tiempo, ¿no? De lo que nos gustaría. Bien, yo simplemente voy a presentar 2 proyectos que nos han parecido muy interesantes a la hora de la programación de las propias jornadas, junto con Pedro Jiménez de CEMOS, ¿no? Que es primero Nomad Garden y segundo la cooperativa Minga, ¿no? En concreto voy a darle la palabra a Sergio ahora mismo de Nomad Garden como representante. Es un colectivo con el que venimos trabajando en diversos proyectos en el Ayuntamiento de Sevilla y que nos parecía muy interesante por el concepto el concepto circular y el concepto también de renaturalización urbana, ¿no? Entonces, el que participen diferentes colectivos, ese concepto, digamos, transversal y multidisciplinar, es algo de lo que queremos, que forme parte del espíritu del Centro Magallanes también, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece muy interesante que participaran en estas jornadas y que vinieran a contarnos el proyecto Luces de Barrio. Como me decía Sergio, son 2 ediciones ya, ¿no? Si no me equivoco, no. Sí. 6. 6. Quería haber entendido 2. Bueno, pues entonces está muchísimo más maduro de lo que yo pretendía. Nada, Sergio, darte la palabra y después tendremos un turno de preguntas. Yo pasaré el micro, ¿vale? Por si queréis debatir un poco con Sergio sobre lo que exponga. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí. Bueno, contaros un poco como preámbulo a la charla que realmente los proyectos que vamos a contar son 2 ediciones de Luces de Barrio. Es un proyecto ya que, gracias a Dios, ha tenido una continuidad y ha podido ir construyendo un relato sostenido en el tiempo. Y es un proyecto del ICAS, que surgió en principio como una cuestión muy ingenua, que era un proyecto de iluminación navideña,
Después ha ido mutando, hackeando y transformándose en los proyectos que ahora veréis. Pero lo más importante es decir que es un proyecto también realizado con un grupo motor con Ecosistema 41, que son también el Mandaito y Surnames. Y en verdad es un proyecto que es mucho más, podríamos decir, poliédrico, porque está configurado, han participado de manera directa y fundamental más de 100 artistas en estas ediciones, ¿no? Entonces, el relato que vaya a ver vendrán siempre los nombres, es imposible detenerse a hablar de todo, pero podríamos decir que es un proyecto casi funciona como un palimpsesto, ¿no? Ahora ya nos detendremos más ahí. Y por otra parte, claro, entregamos la presentación ayer, pero en el debate han ido surgiendo, resonando diferentes cuestiones que quizás estaría bien que nos fuéramos deteniendo hoy, y es un poco por establecer un diálogo con los compañeros y las compañeras que ayer estuvieron hablando, ¿no? Bueno, Luces de Barrio, como decía, es un proyecto muy en la línea de lo que Carlos Almena ayer decía, que no está centrado en un lugar, que funciona con archipiélagos o con, podríamos decir, constelaciones, incluso llegó a llamar a Carlos, ¿no? Y esto es algo que nos parece muy interesante. La idea era iluminar, cuando surgió el primer proyecto de Luces de Barrio, la idea era iluminar, hacer una operación artística de iluminación navideña, y la propuesta fue justamente no crear una operación artística nueva, sino iluminar lugares en la ciudad donde ya estaban ocurriendo cosas. Concretamente, el proyecto nació con la idea de poner en valor espacios donde comunidades y colectivos cívicos en la ciudad estaban proponiendo nuevas formas de relacionarse con la naturaleza. Entonces el proyecto surge en lugares así. Son los lugares donde está comenzando a crear, al margen de operaciones más institucionalizadas o más cuidadas, como parques públicos y demás, pues espacios de cuidado, de relación con la naturaleza, como los que ocurren en los huertos, como calles que han sido un poco abandonadas y los vecinos la ocupan de manera diferente, como colegios que las AMPAs están empezando a desarrollar proyectos innovadores. Y lo que se hace es invitar a artistas y colectivos, no que desarrollen una obra propia, sino que comiencen un proceso de diálogo y de puesta en valor de lo que estas asociaciones, estos colectivos están produciendo. Esto es otra cosa también importante con respecto a lo que se habló ayer. Yo creo que Carlos lo dejó caer, ¿no? Y es la idea esta de que muchas veces no se le pregunta a los artistas o no se genera un espacio para preguntarle a los artistas qué es lo que quieren proponer, sino que hay otras comunidades, otros agentes con capacidad de deseo, con capacidad de propuesta, que ya están instaurados, están trabajando en la ciudad de manera latente, y lo que se invita a los artistas a colaborar con ellos, a sostener un poco el relato, más una labor de mediación, ¿no? Muchos de estos proyectos, ¿no? Bueno, este es de Lucas Tassi, es precioso, en un colegio Romero Murube en las 3000. Se pasa una superposición que es interesante. Quiero decir, está el artista aquí haciendo, en este caso era un espacio de reunión que demandaba y de almacén de semillas en un colegio donde estaba abandonado, y los padres de los niños tienen un proyecto de huertos ecológicos para poder alimentar y para poder cuidar también a los niños mientras están en clase. Entonces, lo interesante es quizás estas dos cuestiones, ¿no? O a nosotros nos parece que es lo interesante del proyecto, cuando se dan encuentros de este tipo, ¿no? Evidentemente, y también muchas de las cosas que voy a decir, los proyectos son también, supongo que como los libros, como cualquier cosa, establecen sus propias normas, y nosotros vamos a hablar de lo que hemos aprendido de este proyecto, ¿no? Desde otro podríamos afirmar otras cuestiones. Pero en ese sentido hay algo que estimamos que es importante, ¿no? Es cuando o sea, una de las posibles maneras de acercarnos al arte es como la capacidad de proponer mundos posibles, ¿no? Ayer preguntaba a Carlos, tanto Rosa como ¿cuál es la ciudad ideal? ¿Cómo los artistas pueden trabajar en esa ciudad ideal, ¿no? Y es como si siempre tuvieran que venir los proyectos desde el futuro, desde algo nuevo, innovador, desde Asia, Pero hay otras veces que nosotros creemos que la ciudad ideal ya está pasando en la ciudad. Y solamente es como más bien como un jardín, es decidir qué especies quieren que prospere o no, o qué cuidados hay que proponer, o qué acentos podríamos
pero muchas de las respuestas posiblemente a los problemas, incluso grandes problemas como climáticos, incluso que tienen afecciones o concreciones muy locales, existen soluciones alrededor que no nos damos cuenta o que a veces no percibimos, pero que están produciendo otro tipo de actores en la ciudad que merecen de cierta atención, quizás. Estaría muy bien que estos centros pudieran también desarrollar esa sensibilidad. Bueno, las propuestas siempre se establecen proponiendo un diálogo con estas comunidades. Intentan producir no algo efímero solamente, iluminar estos espacios, sino también generar obras y producciones artísticas específicas para esos lugares, ¿no? Con lo cual también es muy interesante la posibilidad de generar un proceso de creación abierta con esas comunidades. Y vuelve a instaurarse ahí algo de lo que se habló ya también, que es el doble papel cultural y educativo que puede producir trabajar en abierto con estos espacios, con estas comunidades. A veces eran comunidades o lugares más concretos, otras veces tenían que ver con espacios de colonización. Estos, por ejemplo, son las asociaciones de apoyo mutuo sudamericanas que se dan en Parque Amate, porque no tienen lugares para poder alquilar asociaciones. Lo que hacen es ocupar en los días los fines de semana algunas partes del Parque Amate, y ahí sitúan sus oficinas de ayuda mutua, ¿no? Y también hacen sus juegos y demás. Esto es una celebración con Rubén. Este proyecto que es mítico, no sé si lo conocéis, de nuevo es algo increíble, ¿no? Son 30, ya son viejecitos, pero fueron jóvenes de la ciudad que van recuperando semillas de especies en peligro de extinción en la ciudad, las siembran en un espacio que está sin uso en la calle. Es un vivero que tiene más de 400 especies sembradas, casi más biodiversidad que el Alcázar. Es muy bonito porque cuando vas allí es un poco feo, pero cuando te cierras los ojos en la tarde está lleno de pájaros y si cierras los ojos parece que estás en medio de la selva. O sea, es como... Y después con esa semilla lo que hacen es sembrarlas en los colegios vecinos, sembrarlas en sitios que ellos estiman que pueden prosperar, ¿no? Bueno, en fin, son situaciones, ¿no? Bueno, esto era el caso de los huertos de San Jerónimo, ¿no? Que colaboraron Lugadero y Mansilla, ¿no? Y estuvieron trabajando, pues los huertos los roban por la noche y desarrollaron una iluminación, ¿no? Para intentar poner en énfasis esa protesta, ¿no? Bien, el proyecto tiene por una parte entonces esta idea y yo creo que es fundamental de cómo muchas veces no sectorizar en el artista o los creadores solamente la capacidad de deseo, la capacidad de propuesta. Por otra parte, y esta es otra cuestión que está relacionada también, creo, con las cartas o cuestiones puestas sobre la mesa por los comisarios, ¿no? Que era la idea esta de cómo se relaciona ciencia y arte, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que a nosotros nos gusta mucho de los procesos científicos es su capacidad para establecer protocolos de colaboración a distancia y en el tiempo, ¿no? Y que muchos actores puedan ir colaborando y puedan ir aportando, como no en un proyecto singular, donde se celebra lo único, sino también espacios de colaboración o mensajes que puedan ir reaprovechando, contenidos que puedan ir reaprovechándose una y otra vez, ¿no? Entonces, claro, estamos trabajando con la naturaleza y, claro, no es solamente atractivo, no nos resultó atractivo al principio trabajar con las comunidades, también nos interesó desde el principio trabajar mucho con la vegetación, con esos otros habitantes de la ciudad, ¿no? Pero claro, como es tan cotidiano, ¿no? Esta fue la primera imagen que pusimos el primer año, que lo llamábamos eclipse paisajístico, ¿no? Porque coincidió con un eclipse que hubo en aquel momento. Esta foto aparecía, todo el mundo paró para mirar las estrellas, ¿no? Ese día, ¿no? Y queríamos como poner atención sobre esa otra realidad, revisitarla, volverla a mirar con nuevos ojos, ¿no? Y a nosotros nos gustan mucho las cartografías y nos parecía mucho también nos gusta mucho la idea esta de cómo generar un mapa vegetal de la ciudad, cómo empezar a pensar o visualizar o dar nombre o activar todo eso que tenemos alrededor,
pero nos gustaba mucho una idea que tenía Pellicer en uno de sus libros de leer las estrellas, ¿no? Y él comenta que la bóveda celeste en principio era muy difícil de utilizar como guía porque solamente eran puntos indistintos, ¿no? Entonces, había que fijar y establecer correspondencia, patrones, empezar a proyectar también las historias ahí, los mitos, ¿no? Para darte cuenta que esas tres siempre estaban juntas y que se movían, y entonces puedes empezar a establecer correlaciones diferentes. Pero lo bonito es que este mapa también es un palimpsesto, porque no solamente alguien nombra Piscis, bueno, este es el austral, ¿vale? Pero no solamente uno nombra Piscis, son muchas a lo largo de la historia, de las civilizaciones que van nombrando, que van estableciendo sus propios patrones, sus propias narrativas, ¿no? Y nos gustaba mucho la idea esta de revisitar el plano vegetal de la ciudad, ¿no? Como un palimpsesto, como un mapa que podríamos ir reescribiendo, ¿no? Estableciendo diferentes tipos de vínculos. Así que desde el primer año empezamos a cartografiar, en principio, con las comunidades implicadas en el proyecto, con los colegios vecinos. Antes de ponernos a trabajar sobre esos jardines, sobre esos espacios, empezamos a cartografiar cada una de las especies que había allí, ¿vale? Y es un proceso que hemos ido un poco estableciendo y mejorando durante el tiempo, pero que consistía también en la atención como micro, ¿no? Y concreta. Bueno, esto tiene que ver que en una de estas sesiones, por ejemplo, pasan cosas maravillosas, ¿no? Esta niña, que era una niña preciosa, se dedicó en vez de hacer el ejercicio, se dedicó a coger tréboles y a pegarlo a pegar una hoja, quitar una hoja, poner otra, y se le regalaba a los amigos y le iba vendiendo suerte, decía ella, ¿no? Este poder, ¿no? Brutal, ¿no? Bueno, o las personas que cuidan, los niños siendo capaces de generar esos relatos de los jardines que cuidan, ¿no? Estas personas un poco anónimas en la ciudad, pero que tienen una sabiduría y un conocimiento muy interesante, ¿no? El proceso siempre terminaba o siempre está terminando con la idea esta de que no solamente es importante desarrollar o darte el tiempo de esa observación, de ese reconocimiento, sino además transmitirlo a los demás, dejarlo en una base de datos, en un archivo que otro pueda utilizar y ser consciente de eso, de ese papel, ¿no? Eso también nos parece muy interesante. Y es el papel donde la ciencia tiene ahí algo que nos parece un instrumento que nos parece súper atractivo, ¿no? En la idea de archivo. En el 2018 dimos un pasito más y desarrollamos dentro de la iniciativa, le dimos más pie como a esta idea del archivo y decidimos desarrollar un proyecto colaborativo para cartografiar la ciudad entera. Y entonces se generó este proyecto. Y ya esta plataforma o este hacer poco menos que con más manual se tornó en un proyecto colaborativo. Hoy está si veis jardincosmopolita.gardenatras.net, pues está este proyecto que puedes entrar, puedes ver toda la vegetación que está cartografiada en la ciudad, ahora veremos cuánto es, pero además puedes tú cartografiar. Incluso siendo un neófito, ¿no? Te ayuda como un quién es quién, a ir identificando, mirando, mira esto, te va preguntando y llegas a la planta y la puedes cartografiar, ¿no? Puedes dejar también tu mensaje. Para ese proceso hicimos una especie de concurso que invitábamos a una comida especial y a un paseo por el Alcázar guiado al cartógrafo del mes o a la cartógrafa del mes. Entonces teníamos 12 cartógrafos del mes, que era la gente que más subía cada mes, más información subía. Estos son los del año 2018, 19, y salvo un biólogo, esta es una de las comidas que celebramos, la comida de celebración que celebramos, salvo un biólogo, nadie antes había tenido un acercamiento concreto. Es un niño que va al parque con su madre y mientras el niño va haciendo unas cosas, la madre va cartografiando. Quiere decir, los personajes o los actores que están participando de esta iniciativa no eran precisamente colectivos o muy sectorizados, ¿no? Esto es la plataforma, podríamos decir que hoy día ha cambiado. Esto es a mitad del 19 y teníamos 214.000 especímenes en la ciudad.
¿Vale? Este número está bien, porque hoy lo estaba pensando cuando venía por aquí para decir algo, pero son 214.000 con árboles, pero también arbustos, plantas. Es el CO2 absorbido, las especies que hemos cartografiado, 356. Bueno, del 2019 hasta aquí se ha movido, ahora hay unas 405, lo he mirado anoche, y hay unos 244.000. Es decir, el proceso continúa en marcha, ¿no? Y estos son personas, ¿no? Como Cumis Monteroso, que ha subido en 2019 4.237 especímenes, ¿no? Bueno, cuando ves, no puede conectarme a internet, pero esto es una imagen, por ejemplo, de la ciudad, y eso es, por ejemplo, podemos ver dónde están estos especímenes, o esta es la floración, las especies que se mezclan flor, te va diciendo, o estas son las especies que se pueden comer, que este mapa siempre nos gusta y lo aprovechamos mucho, también colaboramos con cocineros para trabajar mensualmente con esos productos, o el CO2 que están absorbiendo, cada uno de esos elementos. Y si hace zoom, cambia, ¿no? Y aparece de nuevo esas especies de constelaciones y te localiza con el teléfono y puedes saber, por ejemplo, qué es lo que tiene alrededor, una palmera canaria, un jazmín amarillo, un acanto, un ombú. Y si clicas, pues siempre aparece, ¿no?, una historia de cómo llegó a la ciudad o quién lo subió, puede poner también su mensaje. O las condiciones, su calendario de floración, aroma, las condiciones de hábitat, por si lo quieres sembrar, su morfología, que es lo que ayuda a repetirlo, cuántos especímenes hay en la ciudad, hasta ahora 270. Y así pues se va haciendo un archivo, ¿no?, cada vez mayor, cada vez más completo, con todas las especies que tenemos alrededor. Vale, ese es el papel de archivo. Y nos parece muy importante porque permite una cosa fundamental, que es la segunda. Es ¿para qué queremos ese archivo? Al margen de saber, de escribir, aprender en ese proceso o de tener una observación un poco más lenta. Pues que lo fundamental es que con ese archivo podemos repensar muchas cosas. Podemos trabajar de muchas maneras diferentes. Podemos acercarnos a la realidad urbana o a la realidad de la vegetación urbana de manera diferente a como normalmente la proponen. Que no es la única, por supuesto. Ya lo estamos viendo con muchos colectivos que están siendo capaces de proponer otras maneras de gestionar, de relacionarse, de agenciar con todos esos elementos, ¿no? Entonces, en 2019 lo que hicimos fue invitar a científicos y artistas de la ciudad a trabajar con esa base de datos exclusiva, que a la vez se iba creando, ¿vale? Este es un caso de ello. Es un matemático. Es un matemático que trabaja generando redes neuronales para procesos culturales. Se llama Fernando Caparrini. Y trabaja entre Sevilla, Montreal y Ecuador. ¿Vale? Y entonces él cogió toda esa base de datos y empezó a representarla con un algoritmo que está perfeccionando. ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, todas las especies de la ciudad. Esto es por número. Entonces nos damos cuenta que hay muchas especies, pero prácticamente todas son naranjos amargos. De esos 240.000 que tenemos hoy día, 40.000 son naranjos amargos. Aunque hay mucho ebónimo y muchas melias y muchos plátanos. Y empezó a representarlo de multitud de formas. Voy a poner solamente algunos, ¿no? Estos son por tamaños, ¿no? Los grandes árboles de la ciudad, los más pequeños. Este es muy interesante. Este es por barrio. Por ejemplo, nuestro plan de arbolado es indistinto para toda la ciudad. Y nos dicen qué especies podemos poner o no indistintamente de toda la ciudad. Pero cuando te acercas, los barrios son muy diferentes unos a otros. Hay barrios como el Polígono Sur, el Casco Antiguo, que son muy diferentes. ¿Deberían tratarse igual o deberían exacerbar esa diferencia o reconocer esa singularidad? Este, por ejemplo, otro que nos interesa mucho, y este es uno de los que más nos está dando ideas para seguir trabajando esta idea, este proceso. Él empezó a trabajar, lo utiliza con procesos culturales, este algoritmo, que funciona prácticamente como los reconocimientos, las recomendaciones en Facebook y en Twitter por cercanía, ¿no? Es decir, cómo tú vas recomendando a la gente que son iguales que tú, ¿no? Entonces lo que le hacía es preguntarle a cada árbol cuál es el árbol que tiene cerca o cuál es el árbol que suele tener cerca. Lo que estaba pensando es cómo se relacionan unas especies con otras o qué tipo de relaciones normalmente se suelen dar. Y este es el primero. Le preguntaba, ¿qué especie tienes alrededor? Y los cítricos, ¿no? Por ejemplo, siempre tienen prunus o otros cítricos o tienen palmeras, ¿vale? Lo interesante de este proceso es que lo puede hacer no a un salto, sino a varios saltos. Y entonces empieza a aparecer esto.
Y aparece esto, que es lo siguiente. Esto es un mapa de cómo cuando aparece un árbol o una especie, qué especie suele tener alrededor. Es decir, por ejemplo, esto es un tipo de paisaje que se da en Sevilla y este es otro. Es decir, cuando empieza esta especie se suele relacionar con todas estas, o estas con todas estas, o esto es un grupo muy diferenciado. Entonces son cuestiones muy interesantes que ya no tienen que ver solamente con... Es la idea de interrogar, de ver cómo se asocian las cosas, cuáles son sus relaciones. Incluso esto serviría para parques y jardines. Cuando tenemos que sustituir, ¿por qué tenemos que sustituir? ¿Con qué criterio? Pues estamos aprendiendo de lo que ya tenemos. Y esto es además por CO2 o por consumo de agua. Y entonces podríamos preguntar, dentro de esa red, en una crisis hídrica, por ejemplo, ¿cuáles de esas especies serían mejor potencial? Porque consumen menos agua. Entonces, con Fernando no solamente estamos trabajando en esta capacidad del archivo a nivel de creación, de reconocimiento de todas esas realidades, sino la idea de mirar un poco más a fondo y entender todas esas relaciones, ¿no? Y ahí seguimos. Corotipos es una visión que hace Esperanza Moreno, por ejemplo, diferente de este proceso, preguntando solamente a las especies de dónde vienen. Porque claro, en Sevilla tenemos especies muy, muy sevillanas, como el naranjo amargo, de aquí de toda la vida. Pero en verdad, claro, viene de Asia. Y llega en un momento dado. Y tiene unas condiciones muy curiosas. O está lleno también de jacarandas, que tiene otras condiciones muy curiosas, ¿no? Prácticamente la jacaranda es uno de los árboles que en Brasil y en Argentina sirvieron para romper con la idea colonizadora de las alamedas, ¿no? Quiere decir, cuando se empezaba a urbanizar en América, se utilizaban árboles europeos, ¿no? Y estos árboles empiezan a ser también parte de... Bueno, no se ve muy bien, hostia. Bueno, en verdad este es un proceso, ESPE hace casi un bombardeo creativo en este caso, y lo que se ve, no sé si se pueden apagar estas luces, ¿se podría apagar? Pues que no se ve. Bueno, bien en verdad no se ve, pero los puntitos es el mundo, está dibujado el mundo, y lo que va apareciendo es la relación como una sístole y una diástole, de dónde proceden los árboles de la ciudad y se colocan en los sitios donde están actualmente y al revés, ¿no? A ver si este se ve mejor de todas maneras. Cleo es otro proceso que lo hacemos con Rubén Alonso, que vuelve a trabajar con la misma base de datos de este sentido de manera un poco más creativa, artística. Y lo que hace es, con esa misma base de datos, asociarle a cada planta, según su origen, un loop de música de una cultura de donde proviene esa planta. Ese loop está seleccionado en el mismo tono y en el mismo ritmo. De tal manera que si vamos paseando por la ciudad, se van activando esos tonos y se van combinando en función del paisaje biológico. Es decir, un paisaje musical sonoro en función del paisaje biológico que tenemos alrededor. Y son loops, además, que no están deformados en el tiempo, aunque concuerdan, y que cuentan historias siempre de la naturaleza. Diferentes tipos de relaciones. ¿Vale? Este proyecto entonces permitía algo increíble. Permitía de repente convertir toda la ciudad en un coro con más de 244.000 voces que se van actualizando y activando en función de tus cercanías a ella. Y tú puedes decidir, pues, cuántos loops quieres que suene a la vez o a qué distancia quieres que suenen. Y es tu cuerpo el que va sintonizando con esas otras especies, ¿no? Y bueno, se llama Cleo Sevilla y está actualmente accesible gratuitamente. Si os vais de aquí podéis escuchar, por ejemplo, lo descargáis ahora, podéis escuchar el Jardín de Santa Clara y conocer todos los otros datos que están detrás. Entonces, una capa nueva que se pone a ese trabajo de identificación histórico, científico. A Rubén, además, bueno, va haciendo también... Este es un vídeo que no lo... es un poco, pero para que os hagáis una idea, también trabaja continuamente con esta fabulación un poco especulativa de paisajes donde se mezclan, ¿no?, los discos sonoros, ¿no?, personajes de los discos sonoros
y toda la vegetación que proviene de los diferentes lugares. Esto copia un poco el reloj de Linneo, pero en realidad es una brújula, ¿no? Aparecen las plantas y los discos que representan a América Central, a Asia Occidental, etcétera. No suena, ¿no? Bueno, estos son algunos de las piezas, ¿vale? Que representan a cada una de estas especies de estas regiones y que claro, que lo interesante no es cuando se escuchan por separado, ¿no? Sino cuando las va escuchando recompuestas. ¿No? Algunas veces son instrumentos que están hechos con esas plantas y otras veces son relatos que hablan de la naturaleza o que problematizan la naturaleza o que cuenta otras relaciones de la naturaleza diferentes a las que tenemos nosotros, con lo cual sirve también como para despertar la voz foránea de esas especies que parecen ahí muy cómodas, pero que nos cuentan que vienen de otros sitios y que tienen otros posibles relatos, ¿no? Bueno, voy a seguir ya. Y estas eran 10 piezas, pero voy a poner una más porque nos interesa para el siguiente proyecto que queremos contar, ¿no? Porque, claro, este proceso es muy generativo y de una edición va surgiendo cosas que se aprovechan para la otra o que despiertan. Este caso es una obra de Alejandro González. Él solamente coge todas las especies, todas las familias y visualiza los colores y los aromas. Y entonces desarrolla un algoritmo genético que, de nuevo, una pena que no se ve aquí bien con la luz, siempre es diferente, y lo que representa es la floración y los aromas de la ciudad por meses, ¿vale? Entonces va cogiendo, va preguntando a cada especie la floración, qué color es, cuándo es, y lo que representa es normal. Bueno, esto ya estamos en abril, empieza a crecer. Esto es por continentes, familias, especies y los colores, ¿no? Van retardándose más o no porque pueden aparecer la floración normalmente más a final de mes, más a principio, ¿vale? Entonces se establece este calendario de la ciudad, ¿no? Ves cómo son los colores de la ciudad de la vegetación en invierno, en primavera, verano, otoño, pero por meses, ¿no? Con esas explosiones, esos colores, ¿no? Algo muy interesante aquí, de todas maneras, que hablando con un científico nos hablaba sobre la teoría del albedo y cómo los colores también se relacionan con que sea invierno o verano, porque las especies utilizan incluso su color para expulsar más luz o para intentar retener, ¿no? Bueno, esto vamos a pasar, esto fue la exposición donde se mostró todos estos trabajos, que después roló por diferentes lugares y que todavía está ahí esperando a seguir funcionando, que era en sí mismo un jardín, ¿no? Pero y vamos a poner el vídeo, pero creo, ¿cuánto queda? 5. Uf. Vamos a pasar. Pasamos de esta edición. Hubo una edición muy bonita que ocurrió aquí, en este espacio, no nos vamos a detener, pero os vamos a contar la última edición, ¿vale? Porque nos parece que es muy importante y tiene que ver con esto último que acabamos de ver de los aromas. Entonces, en esta edición, por ejemplo, estuvimos trabajando también con una comunidad. El Ayuntamiento de Licaísa nos habló de la posibilidad de trabajar, bueno, ISA, Ojeda y ISA, la asociación de Sevilla, nos dijeron, bueno, alguien nos dijo, ¿por qué no trabajamos en los pajaritos? Hemos trabajado en estos 6 años en 20 localizaciones, 3 en el centro, 17 por la periferia de la ciudad. Muchos de estos lugares están en la periferia. Y en este caso nos dijeron, hay una asociación en la Candelaria que es brutal. La Asociación Educativa La Candelaria tiene más de 400 niños, es uno de los sitios con más migrantes en la ciudad, tiene un parque inmobiliario muy precario y eso hace que, como en la Macarena, los migrantes cuando llegan a la ciudad son los primeros sitios que pueden acceder y en este lugar es precioso porque hay una comunidad con más de 400 niños que se ayudan unos a otros y una comunidad, por supuesto, que atiende ese primer momento de cuidado, de enseñanzas mutuas y demás. Y es una asociación que es de verdad uno de estos sitios de los que te sientes orgulloso que existan o que estén en tu ciudad. Y la idea era trabajar con ellos. Empezamos a trabajar con ellos con un programa educativo de ciencia y arte ciudadano, ¿vale? Y había otro problema que nos habíamos dado cuenta allí cuando empezamos a visitar, y son lo siguiente. Este proyecto se establece en 3 obras.
¿vale? La primera consiste en reciclar el agua de los jardines acondicionados para crear jardines verticales. Cuando llegamos al sitio, los pajaritos es uno de los sitios con más biodiversidad, con más vegetación, con más naranjo amargo de la ciudad, pero también con más biodiversidad porque tiene el Parque Amate, pero también uno de los sitios donde hay más aires acondicionados de la ciudad. Brutal. Ibas en verano y tenías que ir casi con un paraguas porque te iban cayendo las gotas de agua en el cuello este sitio. Empezamos a hacer datos y más o menos en Sevilla hay unos 268.435 viviendas y un 82% sabemos que tiene aire acondicionado. 221.000 máquinas de aire acondicionado mínimo, si hubiera una por vivienda. El problema es que hay mucha más de una por vivienda. Y este nos pareció un tema muy interesante para tratar, porque estamos siempre con los jardines, era un volumen de agua importante. Si recordáis, tenemos cartografiados 220.000 especies en Sevilla. No solamente árboles, arbustos también. Lo digo porque casi tenemos un aire acondicionado. Y lo que nos gustaba, que cuando descubrimos aquello que estábamos trabajando con la naturaleza, allí era esto que pasaba allí. Este era el mapa de lo que pasa normalmente en un aire acondicionado. El aire acondicionado, aparte del ruido, un charco brutal. Hay muchos pájaros bebiendo en verano, muchos perros sedientos acercándose allí a protegerse un poco y a refrescarse. Suele haber vegetación ruderal, porque es el único sitio que tiene agua. Y bueno, esto ya lo contaremos ahora cuando llegue. Esto es el paisaje del barrio en verano. Ese perrito estaba muy mayor, estaba ya ciego, pero es el único sitio. Siempre no hay un charco que no tenga alrededor vida. Esto es lo que pasa, ¿no? Este es uno de los niños Juanitos de la asociación, ¿no? Y claro, hay una potencialidad enorme, ¿no? Entonces lo que hicimos fue trabajar en una idea de cómo este tema de las cajas de aire acondicionado podían devenir otra cosa que no fueran solamente máquinas de ruido y de agua. Normalmente cada máquina de aire acondicionado expulsa a la hora entre 1 y 2 litros de agua en función de la humedad ambiente. Funciona como por condensación, como las máquinas de cerveza, por un cambio de temperatura, ¿no? Entonces la idea era, trabajamos con una serie de talleres de cuántas cosas podría ser una caja de aire acondicionado. Quiero decir, ¿qué pasa si este paisaje tan feo de fachada se pudiera transformar aprovechando la misma normativa que permite que esté ahí, hackearla y, vale, yo puedo poner esos mismos elementos, pero cuántas cosas pueden ser más que una máquina de aire acondicionado o que trabaje con ella, todavía mejor, ¿no? Estuvimos trabajando la escala, ¿no? También de las cosas, ¿no? Y al final decidimos, por una cuestión de normativa, que el jardín vertical que queríamos hacer reciclando el agua tenía que ser igual que las cajas, porque si no la normativa urbana no nos iba a dejar hacer nada. Entonces aprovecha todos los elementos normalizados de las cajas y intenta, ¿no?, empezar a pensar cómo podría ser o cómo podría aprovecharse para una situación normal. En el camino, además con una niña de allí lo vimos, aprendimos que existen unos instrumentos, unas infraestructuras árabes que se llaman masarabillas, ¿vale? Que más o menos viene a llamarse, significa espacio para beber. Y lo que hacen es, lo veis, muchas ventanas, son un volumen asociado a ventanas o a espacios urbanos o a sitios de tránsito donde el aire tiene diferentes patrones de huecos en los dos lados opuestos, con lo cual hace efecto Venturi, hace un poquito de viento, y dentro siempre tiene una cerámica con agua o una maceta, porque eso lo que hace es desprender humedad poco a poco y lo carga al aire y refresca un poco, ¿no? Y también refresca el contenido. Entonces terminamos haciendo, después de los talleres, una especie de caja que utilizaba los soportes, tenía esas masarabillas, tenía una estructura. Descubrimos en el camino que los pajaritos no solamente era un nombre casual, sino que en el barrio hay uno de los archivos sonoros de pájaros urbanos más grandes de España, porque una persona invidente que lo lleva haciendo más de 10 años, más de 70 registros, ¿no?, de 70 especies diferentes de pájaros, ¿no? Y mucha gente que cuida pájaros allí. Y hay con la asociación del barrio precisamente, que hacen nidos urbanos, pues en estas cajas también había un espacio para nidos, había unos sensores, las plantas. Bueno, se siguió prototipando, ¿no? Se iba lo típico, ¿no? Sensores, cómo este jardín cómo iba a mandar el agua, la información, cuando cogía el agua o no, qué temperatura, cuánto volumen de agua realmente seríamos capaces. Esto refresca dentro, ¿no?, de las viviendas. Quiero decir, se van motivando todas estas preguntas que se intenta a través de, por ejemplo, este taller se está haciendo con Pablo Puyol, que con lo cual a través de tecnología como Arduino y demás, con la misma comunidad educativa, pues se intenta movilizar todas
estos datos. Esto es otra cosa importante, es que los artistas no vienen con una obra exclusiva pensada y la propone y se hace, sino que todo, quiere decir, alguien coge algo que ha dejado alguien y trabaja con eso y sigue creciendo. Es un cadáver exquisito, continuo, no hay una libertad de hacer lo que sea. Normalmente son como cuestiones que van trabajando para seguir avanzando esos prototipos, ¿no? Bueno, estos son talleres también, Pablo trabajando con los niños, siempre una oportunidad para abrir ese proceso, y estas son más o menos como quedaron las cajas, ¿no? Donde aparecen, ¿no? Pues en la fachada empiezan a aparecer, ¿no? Ya no solamente esos patrones, sino que también, como se está trabajando en una idea, pues con las chicas que estaba elaborando una composición sonora de la que hablaremos, se empieza a trabajar también los contenidos de qué queremos que digan estas cajas, ¿no? Hay un texto que se estuvo haciendo con los chicos y las cajas separadas dicen: emigramos y formamos comunidades, habitando nidos de barro aromatizado, cultivamos jardines destilando agua de los aires, volamos alto asociando plantas, máquinas, personas y pájaros, ¿no? Era una manera de describir también, ¿no? Y este es el primer prototipo en la asociación una vez ya creado. Hay que decir que estas cajas tenían ese poema o ese discurso o ese, no sé cómo llamarlo, delante. Después venía en los idiomas principales de las personas del barrio una especie de traducción, y a derecha e izquierda venían una parte los pájaros que habitan el barrio y en otra el nombre de las plantas, ¿no? O sea que era una especie de también una especie de texto a veces difícil de interpretar, pero que está ahí para las miradas lentas, ¿no? Los sensores que se instalaron este verano, tenemos 3 meses de sensores, empieza a dar estos datos. El proyecto está hecho también como un experimento. Hay 3 aulas, una con con jardín vertical, otra sin jardín vertical y otra sin jardín vertical y con aire acondicionado. La roja es la que no tiene jardín vertical, son las 3 clases iguales, y la azul es la que tiene el jardín. Entonces, como veis, hemos sido capaces en estos 3 meses de bajar 0,78 grados el espacio interior. Y un 6% de energía creemos que se ahorra. Ale y Sergio Chácer de Tejido están haciendo una web que es la que controla también todos estos sensores, y también juegan un poco, ¿no? Y esto es una propuesta para situarte, ¿no? En el mismo momento que el aula que no tiene jardín, estas son las ciudades en el mundo que hace esa temperatura. La amarilla es por ahora la que tiene el jardín, y la azul son las que tiene el aire acondicionado a 22 grados. Con lo cual también es una manera, el jardín es una manera de compararte y extrapolar y darte cuenta cuán lejos estás o no de tus propias condiciones, ¿no? De interrogarte también un poco, ¿no? Esto es el agua que hemos recolectado. Esto fue al principio, un 22% del riego del jardín lo hacíamos con las máquinas del aire acondicionado. Actualmente estamos en un 80%. ¿Vale? Y esto es una medida que hemos hecho que intenta transformarlo en cómo sería en precipitaciones, como lluvia. Es lo mismo que si en ese sitio, en esas aulas, hubiera llovido 3,27 litros este verano. Y es muy interesante porque, de nuevo, no te compara con qué ciudades ha llovido 3,27 litros ese día, ¿no? Entonces, nos gustaría hacer, la idea que hay es cómo sería hacer un mapa de las precipitaciones en verano en Sevilla, como el del tiempo, ¿no? Y en eso estamos trabajando, porque en Sevilla llueve en verano. Son 2 millones de litros al día, ¿eh? No es poco. Incluso Macesa, hablando con ellos recientemente, se sorprendía, ¿no? Entonces, Alex ha inventado una medida que son los G, que es como una negentropía, no es el volumen de agua que te estás ahorrando si lo utilizaras. Y ese volumen de agua se llama G en honor a la giralda, es el volumen de agua de una giralda llena. Es decir, si tú tuvieras el volumen, ¿no? Creemos que podemos ahorrar al día 3,3 giraldas, ¿eh? Entonces ese es un poco el proceso que está detrás. Es algo pequeñito, pero también se podría escalar, ¿no? La otra cuestión
que está detrás del proyecto es reciclar la poda de la vegetación urbana, que como he dicho tiene unas proporciones de naranjo brutal en este barrio y también de otras especies, para destilar perfume. Y esto es una cosa que se lo debemos a aquel caballero que está allí. Como pasan estas cosas, estábamos comentando el proyecto que hice y 5 minutos. Le dijimos que estamos trabajando y que nos habíamos encontrado esta realidad cuando empezamos a cartografiar. Estas son las plantas aromáticas del barrio. Y entonces comentándole eso le dijimos, si pudiéramos hacer algo con esas plantas aromáticas, que son muchas para un sitio. Y estamos pensando en un perfumista y nos encanta Barnabé Fillon y nos dice, pues yo lo conozco. Y entonces nos puso en contacto con Barnabé Fillon, que es uno de los perfumistas ahora quizá a nivel mundial más interesantes que están trabajando, proponiendo proyectos culturales. Colabora, es el perfumista de Nick allí, ¿vale? Y accedió a colaborar de manera casi altruista con el proyecto. Así que teníamos de repente a un perfumista francés de primer nivel colaborando con el proyecto y descubriendo un montón de cosas, gracias al amigo Thibaut. Y el proyecto se condensó en esto. Era, oye, mira, todas estas son las especies, ¿no? Esta es la densidad. El primer nivel era trabajar solamente con especies que hubiera suficiente densidad para en un futuro poderse destilar en Sevilla, haciendo una recolecta aquí. Y el segundo nivel que puso Barnabé fue que quería trabajar con una especie al menos que representara a cada una de las comunidades de este barrio, que no podían venir solamente de un sitio. Entonces empezó a seleccionar, ¿no?, especies que venían de los diferentes continentes que se relacionaban con esas culturas. Y propone entonces, ya con las propias lógicas, supongo, de la creación de los aromas, un proyecto, ¿no?, en el que trabajando con la poda, bueno, a través también de un proceso de... Los niños le iban enviando un poco, íbamos haciendo las cartografías, él le enviaba muestras, se trabajaba también con la comunidad para ver cuál era más interesante o no, qué le suscitaba, ¿no? Pues se terminó lanzando este perfume, 333 botes al año, Nietzsche, y que forma parte de un proceso de economía circular, microeconomía circular, porque lo que vendemos, o el intercambio, ¿no?, por la donación por el perfume, va directamente a la creación de nuevos talleres de creación de arte y ciencia en el barrio, en la asociación, íntegro. Eso quiere decir que, por ejemplo, lo que está haciendo Pablo Pujol o He Tejido ha podido surgir del propio proceso de venta de este perfume. No es venta, es donación. Lo más interesante es que en mitad del camino ha surgido de repente una empresa científica, pues nosotros contamos que nos gustaría destilar allí. Entonces una empresa de laboratorio científico, Thermo Fisher, pues ha tenido bien y este año que se instala el viernes nos van a instalar un laboratorio de destilación y química en el barrio, ¿vale? Y para terminar, esta última, podríamos decir, última operación de luces de barrio, pues se concluyó también con un proceso para reciclar los sonidos, ¿no?, del barrio en una composición que pusiera en valor todos estos atributos, ¿no?, o todas estas alianzas nuevas y viejas, ¿no? Entonces trabajamos con Antropolux recogiendo información de la gente del barrio, de esos lenguajes, de esas historias. También trabajamos con Seu BirdLife y con amigos del Parque Amate, descubriendo un poco todas esas especies, sus sonidos, dónde estaban, dónde las podemos encontrar, qué tipo de nidos necesitarían, cuáles se pueden fijar o no. Y con Vibrato, además, empezamos a hacer reclamos de esas especies e intentar musicalmente hacer los mismos sonidos que esas especies, ¿no? Por ejemplo, nos estuvo ayudando él y Miguel Guinea empezó por ejemplo, los reclamos de tórtola. De hecho, es muy bonito porque Daniela, una de las chicas, empezó a sonar un concierto que hicimos y de repente se puso una tórtola al lado y empezó a establecer un diálogo súper extraño, ¿no? Entonces hay algo ahí como también de esfuerzo por reconocer, identificar todas esas cosas que están alrededor y de incluirlas de alguna manera, ¿no?, en el proceso.
Estos son todos el concierto de Tórtola, ¿no?, de ese verano. Todo esto se recogió en una polifonía que compuso Desiré Martín, que es una joven compositora aquí de Sevilla, con una sensibilidad exquisita, y para Proyecto L, que es una coral sonora, un grupo sonoro de a capela, ¿no? Entonces se cortó la calle en Navidad, que este año lo volveremos a hacer junto con otras cosas, y se representó una obra donde se representa todo esto que está pasando, ¿no? Y os voy a poner un pequeño vídeo para cerrar, ¿no? Jardines en el Aire es una iniciativa de renaturalización urbana. Una propuesta en la que hemos trabajado explorando los recursos y especies del barrio e imaginando unas nuevas relaciones con ellas. Un proceso que ha culminado en estas 3 obras. Un jardín vertical que reutiliza los soportes y el agua de los aires acondicionados para generar vida. Agua que utilizamos para cultivar un jardín de plantas aromáticas, que son útiles a los pájaros del barrio y están adaptados al clima de Sevilla. La segunda obra es un perfume compuesto con algunas de las plantas más representativas del barrio. Se llama Jardines en el Aire y puede obtenerse como intercambio por una donación que irá destinada a seguir prototipando jardines verticales y reciclando el agua de los aires. La última obra de este proyecto es una pieza sonora, creada con las múltiples voces, humanas y no humanas, que habitan el barrio. Y ya. ¿Hay preguntas, turno de preguntas, Pedro, o pasamos a la siguiente? Vale. Ok, te dejo el micro. Yo lo tengo. Bueno, súper interesante, gracias. Yo tengo una pregunta sobre en realidad tengo muchas, pero voy a hacer solo una. Sobre esa visualización donde se ven las alianzas entre especies en la ciudad, qué especies crecen cerca de otras. Si habéis identificado relaciones entre especies plantadas expresamente por el ayuntamiento y especies silvestres, y si estáis trabajando con parques y jardines para, por ejemplo, evitar que eliminen esas especies silvestres como hacen habitualmente 1 o 2 veces al año. Y todo lo que tiene que ver con la gestión de las especies silvestres, porque las políticas urbanas son eliminarlas, pero son fundamentales. Bueno, sí que aparecen patrones, ¿no?, interesantes. Y, por ejemplo, es verdad que una de las cosas que sale primero, que se observa primero, es que son coherentes. Evidentemente, si eso pasa, hay alguna coherencia. Muchas de esas coherencias suele ser que en Sevilla hay muchas plantas tropicales, existe un nivel freático muy alto, aunque tiene una temperatura y una exigencia térmica muy alta. Es verdad que aquí no suele helar, que hay mucha agua a disposición a un nivel muy bajo, y eso le hace una ciudad extraña. Es decir, hay muchas plantas tropicales. La única condición para que las plantas tropicales existan es que estén en patios o en sombra. Entonces, lo que ocurre es que muchas de las plantas tropicales de Sevilla hay una arquitectura vegetal de plantas mediterráneas, normalmente arriba, y abajo suelen crecer muchas plantas tropicales, sea de manera sembrada, porque otra de las cosas que normalmente tenemos que decir, parque y jardines está planificado. Nada está planificado. Son múltiples decisiones tomadas por personas a lo largo del tiempo o de maneras, incluso en jardines como el Alcázar. No hay un plan, no hay una conciencia sobre eso. Entonces, sí que es verdad que aparecen en esas relaciones, aparecen de repente relaciones que tienen que ver más con plantas complementarias. Eso es una. Con plantas salvajes, sin embargo, nosotros no tenemos esa capacidad de detectar, porque prácticamente todos los sitios que estamos cartografiando son huertos, son espacios cuidados, no son espacios tampoco, no son terrenos vagos donde vayamos a buscar, son porque ya hay alguien que está prestando una atención. Entonces, las plantas realmente no suele haber una densidad de plantas silvestres excesiva, ni forma parte cualitativa de ese ecosistema, ni en las relaciones. Ahora nos está pasando, por ejemplo, en un proyecto que estamos haciendo en Guiniguada, que sin embargo es lo fundamental, y las relaciones de esas especies la ve con fauna local como los lagartos, y hay un mutualismo que está específicamente
construido sobre un ecotono, claro, pero en este caso estamos hablando de un paisaje cultural y el nivel, el porcentaje de plantas salvajes es mínimo, es la ruderal que crece abajo y poco más. Nosotros, por ejemplo, y hay otra cosa, en cada proyecto empezamos de las plantas y las plantas crece el proyecto. Entonces, en estas plantas, por ejemplo, está viendo son plantas acidófilas o plantas que utilizan un nivel ácido, porque claro, el agua de los aire acondicionados no permite que cualquier planta crezca. Entonces ha habido un estudio, está habiendo un prototipado de qué plantas son las adaptadas al clima sevillano y a estas aguas, ¿no? Con lo cual también se restringe como la representación de la biota, ¿no? Pero claro, ese no es un tema, es un tema precioso. Por ejemplo, Tablada, que es un proyecto que siempre está ahí, también requeriría o haría que apareciera de repente ese actor. Y el río, evidentemente, es otro. O sea que es como una de las cosas ahí que ojalá podamos algún día. Sí. Gracias, gracias Sergio, maravilloso el trabajo que hacéis, me encanta. Tenía una duda, o bueno, una inquietud con el tema de los jardines verticales, porque los aires acondicionados, aparte de chorrear mucha agua, pero también para enfriar los interiores, calientan el exterior, ¿no? Los problemas de calentamiento global que, bueno, que son conocidos por todos. Quería saber si también tenéis intención, o si lo estáis haciendo, de monitorizar el cambio de temperatura afuera en la ciudad, no solo dentro, cuando implantáis estos proyectos, porque me parece muy interesante para tomar decisiones futuras, ¿no? Esa es o sea, ha sido muy resumido, pero parte de, o sea, el aire acondicionado para nosotros es un ser muy incómodo, muy incómodo. Entre otras cosas porque los datos científicos, porque no se puede, eso no lo puede, es muy distribuido el efecto, es isla de calor, ya se produce a una escala, quiero decir, esto es otra escala, ¿no? Pero todos los estudios dicen que va entre 1 y 1,2 grados el impacto del aire acondicionado sobre la temperatura en los días de verano. Con lo cual, eso es horrible, es decir, por eso nos gusta el mapa de donde se ve a qué te pareces tú, ¿no? En las diferentes salas. ¿Cómo puede ser que una sala a otra esté atravesando espacios que están a miles de kilómetros, ¿no? Eso no tiene sentido. Y no tiene sentido el ruido. O sea, lo de los aire acondicionados antiguos hay veces que no puedes dormir por la noche en esta ciudad. O sea, que es. Entonces, a nosotros nos gusta pensar que esto es como un caballo de Troya, ¿no? Entonces, sería precioso pensar, primero también es verdad que los aire acondicionados salvan no sé cuántas cientos de muertes de muerte por calor. O sea, es que la situación, algunos días en Francia, mira, hubo unos días de calor y se llevó a media población de la tercera edad. O sea, tampoco podemos obviar dónde vivimos, cómo vivimos, ya son temas más complejos. Pero la idea que nos gusta es pensar que hay modelos que podemos trabajar con un caballo de Troya, de que crezcan jardines en fachada que permitan precisamente bajar la temperatura y hacer un uso mucho menor de esa tecnología, o incluso que termine por desaparecer. Hay casos increíbles aquí en Sevilla de paredes de bugambilla entera y no es caro. O sea que, pero es ambiguo, o sea, es tenebrosamente ambiguo el tema y no somos capaces, no lo hacemos para celebrar eso, ni creo que es importante lo que has dicho. Vamos.